Gracias. Marcos 7. Gracia. Gracia es un favor recibido que no merecemos. Un favor dado por Dios, como lo veremos acá. Estaremos en los versículos 24 al 30, Marcos 7, 24 al 30, y hoy lo he titulado Cuando lo contaminado, entre miles de comillas, tiene fe verdadera. Cuando lo contaminado tiene fe verdadera. ¿Por qué? Porque había venido hablando Marcos acerca de lo contaminado. Si recordamos el pasaje anterior, recuerdan que regañaron o estaban molestos más bien con Jesús y sus discípulos porque no se lavaban las manos después de ir al mercado. Y el punto era porque ahí había gentiles. Y tanto llegaba la religión de ellos que incluso si la sombra de un gentil te llegaba y te tocaba de alguna manera, estabas ceremonialmente impuro y tenías que irte a lavar las manos. Y si ustedes recuerdan lo que estudiamos hace 2 domingos, Jesús termina diciendo que no es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino de dentro del corazón del hombre vienen, termina diciendo, versículo 21, porque de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Es decir, que no depende de la posición geográfica, de la familia de donde naciste, de lo que te hicieron, de lo que te dañaron, de las malas influencias, sino que realmente de tu corazón. Puedes estar protegido, tus hijos pueden estar protegidos lo más posible y estar en una escuela exclusiva y nadie te ve y los cuidan y increíblemente igual ser torcidos. Igual alejarse del Señor, escuchar toda la doctrina, toda la enseñanza, haber venido a la escuela dominical todo el tiempo y haber sido protegidos lo más posible. Pero es que la maldad está dentro del hombre. Hablábamos acerca de armas o no armas y en algunos países están hablando ya de prohibir cuchillos tal vez porque la gente está matando con cuchillos, oh sorpresa. Entonces, ¿qué? ¿Prohibimos los cuchillos? No, la gente va a matar a como del lugar. Porque el problema está en el corazón del hombre. Y los judíos pensaban que por ser judío, todo estaba bien. Si eras judío y estabas cumpliendo con todos los requisitos externos de la ley, estabas bien. Y ellos no sabían, como hay un dicho que dice, ojos vemos, corazones no sabemos, ¿no? Una gran sonrisa, todo bien, y a veces son capaz los peores. Y hay mucho adentro del corazón que puede estar perdido, que puede estar torcido. Sonrisas vemos, ¿no? Y todo bien, y buena sonrisa, lindos dientes, y por dentro, podrido. Y eso es lo que Jesús está tratando de decirles. Lo que ellos estaban haciendo, lo que estaban tratando de cumplir era una ley hecha por los hombres. Y la religión es lo que hace, lo hemos hablado una y otra vez, la religión oprime, la religión te pone cargas pesadas, te pone cadenas que debes llevar. La religión corrompe. La religión todo lo que hace es hacer religiosos. Pero es justamente a los religiosos que Jesús les habló mucho más fuerte. Es a los religiosos que estaban imponiendo cargas, a los religiosos que se habían olvidado de lo que es la religión verdadera, de cuidar de los viudos y los huérfanos, como dice Santiago. Se habían olvidado de esto y todo lo que importaba era ser judío, como que si siempre se trató de la raza. Lo vamos a ver porque se toca en el texto, pero para los judíos, incluso hoy en día, nosotros, los que no somos judíos, somos perros. Y no perros bonitos, estos perros de $3,000, $4,000, porque esa no es la idea. Perro es algo, y más en la antigüedad. Los perros andaban en la calle, comían carroña, comían lo que sea. Eran mal vistos, eran sucios. Para ellos somos perros. Para ellos no valemos. Ellos valen más por ser judíos, ser el pueblo de Dios. Pero su corazón estaba alejado de Dios. Lo vimos en Isaías, como Marcos y Jesús cita Isaías y Marcos lo refleja ahí, cómo habla acerca de cómo Israel se había alejado.
Y Él está haciéndoles ver es que no es lo que hagas por fuera. Puedes lavarte las manos y hacer todo bien. Puedes venir al servicio y cantar y súper bien y gracias, gracias. Y Señor, qué lindo aquí, allá. Y tu corazón estar podrido y alejado de Él. Entonces, ¿de qué sirve? Pero veremos que el Señor declara limpios los alimentos. Esto lo dijo en el 19. Jesús declaró así, limpios todos los alimentos. Y Marcos está con tensión preparando lo que viene porque Jesús había estado haciendo su ministerio generalmente en Israel. Pero vemos acá alejándose de Israel y yendo a territorio gentil. A diferencia de cuando fue a Gadara, Gadara era una de las ciudades de Decápolis, que Gadara se mencionó antes con el endemoniado. ¿Se acuerdan de este relato? Que el endemoniado dice que corrió y se postró a los pies de Jesús, y después de que sacó a esta legión de demonios, porque era un ejército de demonios que estaba en el hombre, ellos pidieron que les dejara entrar a los cerdos se tiraron por el despeñadero y se ahogaron. La gente, asustada, no sabía qué era esto, le dijeron a Jesús, lo corrieron a Jesús básicamente. Y Jesús regresó a Galilea. Acá de nuevo se encuentra en territorio gentil. No hay indicación en el texto, al menos de que Jesús fue a buscar a esta mujer. Pero los planes y propósitos del Señor son soberanos y Él tiene siempre un plan. Es muy probable que Él quería buscar descanso, lo sabemos porque dice versículo 24, levantándose de allí, había estado en Genesaret este tiempo. Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera. Estaba en territorio gentil. Jesús se fue a una región que en la Biblia a menudo se conoce como Tiro, Sidón, es el hoy moderno Líbano. Tiro está un poco más abajo, Sidón está un poco más arriba, Siria oficialmente está un poco más arriba, pero hoy es Líbano esta área. Estaba a 20 millas de Genesaret y Jesús estaba yendo, no nos dice el texto por qué, pero podemos deducir de ello que quería descansar. Dice que entró en una casa, seguramente de algún judío, porque no haría sentido que fuera a alguien gentil. Había judíos en regiones gentiles, así que seguro fue a buscar un amigo, algún conocido, alguien que le recibiera. Era común esto, ibas a un poblado, y por eso les dice a los discípulos antes, en el capítulo 6, de que cuando entraban a una casa que no estuvieran de selectivos, pues que en la casa que los recibieran, ahí se quedaran, y en las que no les recibieran, se sacudieran el polvo de sus zapatos. Porque era común, llegabas y alguien te decía, ven, quédate en mi casa. Era normal. Así que, según podemos ver en el texto, seguramente llegó donde una familia judía, tal vez quería alcanzar a los de ahí, seguía siendo su misión alcanzar a los judíos, no que los gentiles no eran parte del plan de Dios. Después entenderíamos que también nosotros estábamos siendo parte del plan. De nuevo, no que cambió de opinión, porque vemos en Juan que dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, entonces a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. No obstante, como vamos a ver, desde el pacto abrámico, desde mucho antes que Israel fuera formado como nación, Él le había dicho en Génesis 12:3, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En su momento vamos a ver otros textos donde veremos que siempre fue parte del plan de Dios incluir a los gentiles, nosotros. Nunca se trató de la religión, nunca se trató del judaísmo. El judaísmo fue una invención de los judíos. Fue su interpretación de lo que Dios había dicho, más un montón de normas humanas. De todas maneras, Jesús se fue a Tiro y Sidón, dice Mateo en 15:21, porque a menudo se mencionaba esto. Después, más enfáticamente, después de este relato, dice en el versículo 31, volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón. Sidón estaba un poquito más arriba, más al norte. Mateo dice que fue a Tiro y Sidón porque es cierto, primero fue a Tiro y después a Sidón, y en la escritura, Tiro y Sidón a menudo se describen como la misma área, o se menciona juntos, más bien se asociaban. Jesús seguramente quería tomar un tiempo
para sí, para orar, para evangelizar a los judíos, para seguirles hablando del evangelio del reino. Dice por eso que entró en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero pasó lo que había venido pasando en su ministerio. No pudo pasar inadvertido. Se corrió la voz, Jesús está aquel está aquí, aquel que hace milagros, aquel que está haciendo esto y aquello y está predicando, y recién se corrió la voz de que había alimentado a más de 20,000 personas. ¿Recuerdan? 5,000 hombres más mujeres y niños. 10, 15, 20, no sé, pero un montón. Entonces se corrió la voz. Versículo 25. Sino que enseguida, nótese la premura, nótese esos cambios, esas aceleraciones que se ve en el texto, que no siempre se ve en otros evangelios. Marcos es más escueto, pero más dramático. Sino que enseguida dice, al oír hablar de él, tan solo oyó hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. Vemos algo común cuando había fe verdadera. Vemos algo común cuando había un reconocimiento verdadero que Jesús en verdad era el Cristo. Y vemos a la gente arrodillarse a los pies de Jesús, decirle maestro, decirle rabí, decirle Señor. Hasta aquí todavía no sabemos si esta mujer era judía o no. El texto después nos los dice, pero vamos gradualmente. Acá todavía no dice nada. Pero ya de por sí comienza mal. Esta mujer tenía todo que perder. ¿Por qué? Porque no era común que una mujer en términos generales se acercara a un rabí judío. No era normal y mucho menos lo era si era gentil. Si vamos a Primera de Reyes, no pierdan el texto. Jesús seguramente tenía en mente esto y lo evidenciaremos en un ratito. Pero en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes, bueno, solo vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Había habido 2 ocasiones anteriores en el Antiguo Testamento donde 2 viudas habían venido a hombres de Dios a pedir por un milagro. En el primero, Elías le pone una prueba también, de la misma manera que Jesús le pondría una prueba a esta mujer sirofenicia. Y el contexto es muy claro. Jesús acaba de declarar limpio los alimentos, está preparando. Toda esa conversación previa fue para preparar lo que venía a continuación. Porque para un judío que él fuera a una región gentil y que una mujer impura, una mujer gentil se acercara a él era una aberración. Era de nuevo, como muchas otras veces, que Jesús fuese, o cualquier rabino fuese ceremonialmente impuro, para lo cual tendría que purificarse. Pero Jesús lo mostró muchas veces que Él es Dios y que Él no necesitaba, porque no había nada que pudiera hacerlo impuro, pues Él es puro, pues Él es Dios. Nada podía contaminarlo. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, dice, vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Sarepta. Sarepta es en Fenicia. Y esta mujer se nos dice más adelante en Marcos 7, lo vamos a leer, que era sirofenicia. Fenicia era parte de Siria. Así que no creo que sea casualidad que también en este caso una viuda con un problema con su hijo es de la misma región, más o menos. Levántate, ve a Sarepta que pertenece a Sidón y quédate ahí, porque yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la entrada de la ciudad, ahí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, y aquí la prueba, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Un judío yendo ante una mujer gentil. No debía ser. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, y tal vez se acuerdan de este relato, vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado en harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. No había más nada. Esta mujer estaba lista para morir con su hijo, entonces le dijo, no temas.
Ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en el que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo que ver contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido para traer memoria a mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Dame a tu hijo, le respondió Elías. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía, y lo acostó en su propia cama y clamó al Señor: oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con que estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor: oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta y a la casa, y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Y antes de regresar a Marcos, vayan a Lucas. Lucas capítulo 4. Jesús, Dios, nunca hace ni hizo acepción de personas. Estos relatos, y así como el de Eliseo también en 2 de Reyes capítulo 4, era una mujer sunamita, que era en Filistea, era filisteo. Ambas eran gentiles y el Señor obró en sus vidas milagros. No se trataba exclusivamente de Israel, nunca fue parte del propósito de Dios. El Señor quería que Israel viviera a la luz de Él, que se sometiera a su reinado y que entonces fuera luz a las naciones, y que las naciones quisieran venir a Israel para ver lo bueno que era Dios y seguirle. Pero ellos fallaron en hacerlo y pensaron: esto solo es para nosotros, no voy a dejar que esta luz brille, voy a hacer lo que yo quiera, los demás son perros. Lucas 4, versículos 25 y 26 dice: pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Nótese cómo Jesús mismo está trayendo a colación a esta historia. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Y menciona luego de Eliseo. Pero nótese cómo Jesús estaba al tanto de esto. No era casualidad que estaba yendo a esta región. Sabía de esta mujer y sabía que tal vez no era el tiempo de alcanzar públicamente, audiblemente, como veremos en el segundo relato en 2 domingos. Porque primero quería asegurarse de hacer la primera parte de la misión a los judíos, y luego, después de resucitar, envía a los discípulos. Conocemos ese texto de la Gran Comisión, que fueran a ser discípulos a todas las naciones, anunciándoles el Evangelio del Reino. No obstante, habría y se encontraría con fe en esta mujer. Y Jesús, a diferencia de la religión de ese entonces, a diferencia de los líderes religiosos, no hacía acepción de personas. No importaba que era una mujer, no importara que era una viuda, no importara que era de naciones enemigas. Literalmente, esta región era odiada por los judíos, porque de ahí procedía Jezabel. Jezabel le hizo la vida imposible. Creo que es la mujer más mala que se describe en la Biblia. Era la ponzoñosa. Cuando vean ejemplo de una mala mujer, la ponzoñosa, víbora y todo lo que quieran, Jezabel. Y una vez en una iglesia yo conocí que a una niña le pusieron Jezabel. Yo sí creo que no sabían. Los papás solo le cogieron el nombre. Pero Jezabel, terrible mujer, promovió la adoración a Baal. Hizo la vida imposible a Elías. Los discípulos, los judíos, sabían que esa región era completamente atea. Venían muchas cosas malas de ahí. Versículo 25, regresando a Marcos 7. Pero la voz se corrió, y esta mujer
A diferencia de los líderes religiosos, que los líderes religiosos andaban ahí como que eran paparazzis. Jesús, donde fuera que fuera, aparecía uno de estos tipos a tomarle fotos, a buscar evidencias y a decir, no se lavaron las manos. Y como que le pasa a ese tipo. ¿Y ustedes por qué no están ayunando? Le dijeron antes. Y Jesús dice, si yo estoy con ellos, ¿para qué necesitan ayunar? Literalmente estoy con ellos, están invirtiendo conmigo, están aprendiendo, no necesitan ayunar. Y los líderes religiosos constantemente estaban tratando de minar su liderazgo, su autoridad. Mientras que cuando había verdadera fe, lo que veíamos es un reconocimiento, una humillación. Pregunta, cuando vienes a Jesús, ¿cómo vienes? ¿Vienes como alguien que se merece todo? ¿Vienes como alguien que sí, yo vengo porque pues? ¿Vienes ante Él como alguien que yo soy bueno? Yo no necesito a Dios. Porque generalmente en la Biblia, en la Escritura y con Jesús en particular, y sabemos que Él mira de lejos al altivo. Todos los que se consideraban justos por sí mismos, todos los que se consideraban que merecían algo, vinieron con altivez, vinieron cuestionando. Todos aquellos que se consideraban nada, pecador, deudor de Dios, necesitado de Dios. David mismo dijo, soy un gusano. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo dijo ser el último, como un abortivo se llamó literalmente. ¿Cómo venimos a Dios? Incluso cuando cantamos, cuando oramos, cuando vienes y le pides. Vienes pensando que Él te va a bendecir solo porque sí. Señor, te pido que me bendigas. Señor, te pido que me ayudes en todo en esta vida. Y tu vida estás viviéndola en pecado y tu vida estás alejada de Él. Y en tu corazón estás corrompido. O vienes como aquel que se sabe que no merece nada. Señor, tú sabes que yo soy lo peor, tú sabes que yo no merezco estar acá, pero es por tu gracia. Cantábamos gracia admirable del Dios de amor, que excede. Hay otra canción que cantamos que es, mientras nuestras faltas, entre más sean nuestras faltas, su gracia es mucho mayor. Y eso es bueno saber que yo estoy acá no porque soy bueno, no porque lo merezco, no por nada, sino porque Dios me escogió, porque Dios me salvó, porque Dios tuvo misericordia de mí, porque Dios no me ha consumido. Si somos honestos y observamos y vemos, Señor, tú sabes que no hay nada bueno en mí. Tú sabes que yo soy lo peor, tú sabes que yo fallo, tú sabes que no te oro lo suficiente, tú sabes que no te busco lo suficiente. Tú sabes que yo mismo no daría un 5 por mí. ¿Y tú diste a tu hijo? Así que lo que esta mujer hizo al venir de esta manera es reconocer que ella no era nadie y quien estaba al frente lo era todo. Por eso Pablo dice que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo no tenemos nada. Así que una mujer que tenía un espíritu inmundo era la tercera falta. No solo era mujer y no solo era una mujer gentil, sino también tenía una hija que estaba endemoniada. Lo cual es como, no te acerques a mí. ¿Se recuerdan el caso de la mujer con el flujo de sangre? Igual. Nadie se le acercaba, estaba aislada completamente de la sociedad. Porque era una inmundicia. Porque según la religión no podían ni siquiera acercársele, ni hablarle, ni nada. Estaba tirada al olvido, pero ella desesperada va y se arroja a los pies de Jesús para tocar el borde de su manto. Tal vez con esto basta. Y su fe le sanó. Esta mujer no le conocía, pero había oído hablar de Jesús. Una mujer no se frecuentaba, no buscaba a un rabino judío. Una mujer gentil no buscaba un rabino judío. Una mujer con una hija con un espíritu inmundo no buscaba un rabino judío. ¿Y qué hace esta mujer? Se postra.
¿Qué hacían los líderes religiosos? Cuestionan. ¿Qué hacían los líderes religiosos? Señalar y culparle. Y tenían a Dios mismo enfrente de ellos. Aquel a quien decían adorar, aquel a quien decían seguir, aquel que había anunciado que enviaría en Belén, Efrata, esa pequeña aldea de Israel, que enviaría al Mesías para salvar un pueblo para sí. Los judíos, los líderes religiosos decían, nah. Y esta mujer que era una doña nadie, que era para los judíos una perra. Lo peor, se postra. Y dice, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. Agrega atención Marcos, versículo 26, al decir, la mujer era gentil. O sea, ni siquiera era judía, era gentil. Y aquí si los líderes religiosos, gentil, Dios guarde. Porque antes, si se molestaron porque no se lavaban las manos, por si tal vez un gentil tocó un dátil. Yo creo, tal vez 10 días atrás un gentil tocó ese dátil que tú compraste y tú lo compraste. Entonces, por si acaso, el gentil lo tocó. Si la mosca tocó al gentil y después la mosca tocó al dátil y tú tocaste el dátil, entonces técnicamente estás impuro. Mucho más que una mujer de este tipo se acercara a un rabino. La mujer era gentil. Era griega, dice otras versiones, lo cual es cierto, no quiere decir de Grecia, no todos los de ahí eran de Grecia, pero eran del imperio griego, eran helenistas, hablaban griego también. Pero el punto era que la mujer era gentil, es decir, no era judía, ese es el punto. Era siro-fenicia de nacimiento. Fenicia era parte de Siria, así que por esto lo menciona. Y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. ¿Cuánta fe había en esta pobre mujer? Dice que le rogaba. Pero que Jesús, qué interesado cómo trataba a las mujeres. ¿Y qué hacía mientras la mujer le rogaba? ¿Solo la miraba? ¿Por qué en ocasiones vemos que Jesús se conmovía inmediatamente y dice que cuando vio las multitudes se conmovió antes de la alimentación de los 5,000? Se conmovió porque vio que estaban como ovejas sin pastor. Veremos en su respuesta y sabemos en su proceder que Jesús no estaba pecando en contra de la mujer. Le amaba, pero estaba examinando. Estaba poniéndole una prueba de manera similar a como Elías fue instruido a ponerle una prueba a esta mujer. Y por su fe fueron salvadas, fueron sanados, su vida se fue preservada. Versículo 27. Quiero solo leer unos textos antes, pero Deuteronomio capítulo 10, 28. Andrew nos habló un poco de esto. Sabemos que a Dios le importan las viudas, los huérfanos. Dice en Deuteronomio 10, 18, Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. También en el Salmo 146, esto es Dios mostrando su amor desde el Antiguo Testamento. Esto estaba ahí, que debían cuidar de la viuda, del huérfano, del extranjero. Así que no es que no le importaba, estaba probándole, estaba enseñando también a los que venían. Él había anunciado antes al citar cuando leímos Lucas 5, él estaba diciendo, es que también va a venir una parte para los gentiles, porque era parte del evangelio mismo. Salmo 146, 9 dice, el Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda. Vemos esto en la Escritura una y otra vez. No era poca cosa que viniera una viuda, aunque el texto no lo dice, pero era una mujer sola. Una mujer sola no se hubiera acercado a un rabí, hubiera venido su esposo, pero seguramente no lo tenía. Versículo 27 de Marcos 7.
Y Jesús le decía algo que es como, completamente sería políticamente incorrecto decir algo hoy en día así. Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien, hablando de Israel, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Palabras duras, parece. Jesús estaba hablando muy probablemente a través de una parábola. Estaba hablando verdad. Sabía que un judío y los gentiles no se mezclaban, no se hablaban. Sabía que él había venido a su pueblo. Y hay algo interesante, porque Jesús le habla a través de una parábola. Y si se recuerdan las parábolas que hemos visto atrás, todo mundo dice que no entendían las parábolas. Incluso sus discípulos se quedaban como, eso suena bien potente, wow, sí. Llegaban en persona en Jesús, Señor, ¿qué quiere decir? Yo que sí que andaba perdido. Ya cuando dijiste que aquí, que allá, yo no entendí nada, Señor. Y Jesús, y les explicaba. Aparte era intencional que Jesús les hablaba en parábolas para que no entendieran debido a su incredulidad, si recuerdan esto, como hemos estado viendo. Pero de pronto vemos que Jesús le habla con una parábola muy dura a esta mujer, pero la mujer entiende. Y les dice, versículo 27, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yo sé que todos o muchos tienen perros o mascotas en su casa y a menudo les damos de comer a las mascotas. Y si es como en mi casa, que la Coco tiene aliado con Sebastián, de repente uno ve que le está tirando así y ella está todo el tiempo, si uno ve a la Coco cuando Sebastián está comiendo, está debajo de la mesa así. Está como petrificada viendo al suelo a ver cuándo van a caer migajas. Y esto nos parece, ay, qué lindo, y es como normal hoy en día. Pero en esta cultura, pues no pasaba tanto así. Y un perro era un animal sucio. Un perro era lo que comía lo de afuera, eran perros callejeros. Jesús no usó la palabra que generalmente se usaba para perro. Realmente usó en griego un diminutivo y por eso se traduce como perrillo. Jesús usó un término un poco más suavecito para referirse muy probablemente a algunos perros que sí estaban en las casas, perros más cuidados y tal. Había algunos perros que estaban dentro de casa, no obstante se miraba igual como algo negativo. Así que no por usar un diminutivo o por usar una palabrita más como decimos como usamos en el castellano, en español, que decimos, ay, Deinita, Josecito, Mariita, siempre decimos así con cariño, ¿no? No por eso no deja de ser fuerte lo que le dijo. Tú eres perro, Israel son hijos. Pero Jesús le estaba hablando en parábola. Jesús lo que realmente estaba haciendo era probar su fe. Y estaba poniéndolo a todo el que leyera, a todo el que viera, que realmente que esta mujer que parecía inmunda, como evidenciaría, realmente estaba llena de fe. Había más fe en esta mujer que en el propio Israel. Esta mujer estaba dispuesta realmente a humillarse delante de Dios y a reconocer y a postrarse. Yo no soy nadie, ni merezco nada, y Dios, tú lo tienes todo y eres capaz, sé que eres capaz de hacer como hiciste con ese endemoniado en Gadara, que me llegó la voz. Así que yo estoy aquí reconociendo que no soy nadie. Pero Jesús le dice esta parábola fuerte. Igual a la viuda de Sarepta, Elías le dio una prueba y le dijo, básicamente, dame tu comida. O sea, y ¿cómo así que a alguien de afuera, un extranjero, digamos que somos bien conscientes porque nosotros mismos somos extranjeros, entonces invitamos a un extranjero que está aquí en Hutchinson a nuestra casa y son días de vacas flacas en nuestra casa y nos dice, cocíname un pie. Y es como, es la masa que uso para mi hijo y es especial y ya no tengo más y ahorita estamos en vacas flacas y ella se lo cocinó. Y saben, la historia la leímos. Había fe en esa mujer desde el principio. Al mismo tiempo Dios estaba interesado en ella.
Al mismo tiempo vemos como un Dios siempre fue abierto para los gentiles. ¿O no fue justamente eso la razón de por qué se escribió Jonás? Jonás quería exactamente lo opuesto. El Señor dice, ve a esta nación y diles que se arrepientan. Y Jonás dice, no way, José. Son mis enemigos. Yo digo que eso es injusto. Tanto que tuve que enviar un pez para que se lo tragara. Dios es un Dios que se goza en salvar. Dios es un Dios que se goza en salvar a mujeres solas, viudas, a los huérfanos, extranjeros, y eso podemos entender nosotros. Pero los judíos, extranjeros, vamos a hacerles un patiecito solo porque la ley dice, vamos a hacerles un patiecito en el templo donde solo hasta ahí pueden tocar. Y Efesios 2 lo vimos, que Dios en Jesús derribó ese muro de separación. Y ahora todos los que somos sus hijos, todos los que creemos en su nombre, tenemos acceso a Dios. No hay más, es que tú sos de uno y tú sos de otro. Gálatas dice que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesús. La religión te dice, haz esto, haz aquello, no hagas, no te pongas, vístete, ponte. Jesús te dice, ven a mí, los que estén trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Jesús te dice, sígueme. Génesis 12:13. Sí, 12, versículo 13. Perdón, 3. 12:3. Bendeciré a los que te bendigan, le dice Abraham, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y voy rápido acá, Salmo 86:9. Después vamos a Isaías. Salmo 86:9 dice, todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Todas las naciones. Y entonces Israel, entonces judaísmo, ¿a dónde está todo esto? Isaías capítulo 2. Isaías 2, versículos 2 y 3, incluso lo que leímos hoy en la mañana, hoy temprano. Isaías 2, 2 y 3, acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Siempre fue parte del propósito de Dios incluir a los gentiles. Y esta mujer estaba rechazada, esta mujer está desesperada, no obstante, y Jesús acababa de decir, no hay nada impuro, lo que es impuro es el corazón. Y ustedes, torcidos religiosos, creen que son más santos, pues están podridos por dentro. Generación de víboras, le llamó Jesús. Y a esta mujer, supuestamente inmunda, supuestamente impura, perrilla, Jesús encuentra una fe que no había encontrado en Israel. Versículo 28. ¿Qué dice la mujer? Señor, ahí sí que me perdiste. No sé qué quiere decir con esa parábola. No sé qué quiere decir. ¿Cómo? ¿Que el perrillo va a comer de qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué le dice? Le contesta. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús, todas las parábolas o todas las preguntas que le hacía a los líderes religiosos, que ellos le hacían preguntas como capciosas para tratar de hacerlo caer, y esta moneda a quién se la damos, es del César o no? Jesús siempre se les respondía con otra pregunta y no sabían qué responder y se iban. Y esta mujer se le puso de tú a tú a Dios. Se le puso de tú a Jesús y le dice, es cierto, Señor. Es cierto, Señor. Esta mujer en su respuesta está reconociendo, sí, yo sé que yo soy de otra nación. Sé que no hay nada bueno en mí. Sé que tú viniste a Israel. Sé que, sí, pues sí, yo sé que soy un perrillo.
Es cierto, Señor. Desde ahí estaba demostrando su fe. Bueno, desde antes, al rogar con insistencia, como la viuda que más adelante lo vamos a ver, que le pide al juez injusto, por favor, por favor, por favor, una y otra vez hasta que él decide hacerle justicia. Y dice, es cierto, Señor. Y le responde, a diferencia de todos los sabios de la ley que no sabían qué decirle, le responde la parábola a Jesús y le dice, es cierto, Señor, les dijo, Marcos 7:28, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Wow. Aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo, yo sé que soy de otra nación. Yo sé que para nosotros es San Jezabel. Pero lo tenía muy claro. Y decía, sí, pero incluso gente como nosotros que ustedes rechazan, yo solo te pido las migajas. Había fe en ella. Lo tenía claro, estaba pasando la prueba. ¿Entiende la parábola? Le responde. Estaba mostrando que entendía las cosas mucho más que todos aquellos sabios con doctorados en teología y la ley. Entendía mucho más. Jesús le dijo, por esta respuesta, vete. Ya el demonio ha salido de tu hija. Ni siquiera tuvo que ir, ni siquiera a ver, tráemela. Ya, al ver tu fe, en el momento. Esto me recuerda a, esta semana estaba hablando con un amigo acerca de la oración y lo importante que es en el creyente. Y recuerdo Daniel 9, estaban presos en Babilonia y Daniel leyó el Antiguo Testamento y se dio cuenta que el Señor había dicho que solo iban a estar 70 años en el cautiverio. Y en Daniel 9, de hecho, los 70 años ya se habían cumplido y Daniel, al estar escudriñando la Escritura, leyendo la Escritura, se da cuenta y dice, wow, 70 años. Entonces dice que Daniel ora. Daniel ora a Dios. Y le dice, Señor, cumple tu palabra. Es lo que le dice. Y es lo que deberíamos orar, Señor, cumple tu palabra. Y luego se le dice a Daniel, en el momento que tú oraste, se dio la orden para que fueran liberados. Me parece algo poderoso. Entonces cuando vemos a la luz de esto, vemos que la fe mueve montañas, que la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando leemos esos textos, vemos que Dios realmente obra a través de la oración. Y obra también a través de la fe. No sé si se recuerdan en Isaías 29:13. Este texto fue el que realmente citó Jesús al principio del capítulo 7 de Marcos. Lo leímos antes, lo voy a leer otra vez, hablando de la hipocresía de Israel. Cuando de nuevo los líderes religiosos se acercaron, no se lavaron las manos. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Lo que está diciendo es, básicamente tú lo que estás haciendo es siguiendo una tradición. Y hay que hacerlo porque hay que hacerlo y ya. Esto es lo que dice. Ustedes están siguiendo una tradición al decir que se laven las manos mientras su corazón está alejado de Dios. Y esta mujer, que supuestamente es lo peor, es la escoria del mundo, es heredera de Jezabel y todo lo que ya vimos, está llena de fe. Capítulo 28 de Isaías 11. Él había dicho algo. Miren, en verdad, con tartamudez de labios y en lengua extranjera. Cualquier cosa que fuera extranjero para los judíos era una aberración. Por eso ir a Babilonia fue el acabose. Alejarte de tu herencia para ir a una nación donde no puedes tener templo ni todo eso, era como lo peor. Y en Isaías capítulo 28, versículo 11 dice, en lengua extranjera, Él hablará a este pueblo. Aquí, en Marcos 7, versículo 29, estamos viendo el cumplimiento de esto.
a través de una mujer con lengua extranjera. Era una gentil, era una griega. Sí hablaba seguramente otro idioma, pero hablaba griego seguro. Esta mujer mostró fe. Y a través de sus palabras estaba evidenciando que verdaderamente había fe en ella. Regresando a Marcos 7:29, por esta respuesta vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Jesús le hace el milagro, porque había fe, porque se humilló, se arrepintió. Versículo 30, cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Obra que solo Dios podía hacer. Ningún hombre podía hacerlo. Al menos tal vez le hubiera dicho que viniera, pero no necesitó que llegara. Al ver su fe, su hija fue sanada, librada. Muchas veces, hermanos, y esto no nos gusta, pero las pruebas, hablábamos con José Luis el otro día, que fuimos a visitar a su hermano, las pruebas nos acercan a Dios. Cuando las cosas van bien, nos olvidamos de Dios. Fue justamente lo que el Señor advirtió a Israel cuando, cuídense de no olvidar a Dios cuando entren a la tierra prometida, y habían estado sufriendo, entonces pegado a Dios, gran avivamiento, con una gran fe, pero les dice cuidado porque están a punto de entrar a una tierra que fluye leche y miel, y van a estar bien ricos y se van a disfrutar las hamacas y casas, y miren, ya están hechos los jardines, las casas están hechas, ellos no tenían que hacer nada, solo sacar a la gente, habitar las ciudades y disfrutar. Y dice, cuidado porque cuando eso pase y ya no estén sufriendo y todo vaya bien y haya bendición tras bendición, se van a olvidar del Señor su Dios. ¿Y qué pasó? Se olvidaron del Señor su Dios y ya no pasaron a la siguiente generación, como lo evidencia Josué y Jueces después. Las pruebas, a menudo, Dios las usa para acercarnos a Él. No sé cómo Dios te salvó, no sé cuál fue la circunstancia en específico que Él usó para hacerlo, pero a menudo gente se acerca al Señor porque está apretada, porque los zapatos aprietan, porque hay una piedra en el zapato, que cuando las cosas van bien no pasan. No desestimemos las pruebas que vienen a nuestra vida. Esta mujer se acercó porque tenía una prueba. Si todo hubiera ido bien, seguramente no se hubiera acercado a Jesús. ¿Por qué creen que tanto se acercaban? Porque necesitaban ser sanados, libertados. Nadie estaba diciendo, mire, yo soy tonto, enséñame. No. Estaban necesitados y esta mujer estaba necesitada. No desestimemos las pruebas, porque nos van a acercar más a Dios. Si estás casado, las pruebas generalmente tienden a unirnos más. Cuando todo va bien, listo, todo bien. Pero cuando las cosas apretan, es una buena unión, porque las pruebas, esas lágrimas, esas heridas, unen mucho. Dios no discrimina. A diferencia del hombre, Dios no discrimina. Es cercano, nos ama y se goza en salvar. La religión discrimina. La religión pone pasos. La política discrimina. La gente discrimina. La gente hace acepción de personas. Y si tú eres de un color diferente, te vende menos. No nos ha pasado mucho a nosotros acá. Y si en nuestros países vemos a alguien que se ve diferente, también es como, ¿y este? Pasa por el pecado. Pero Dios no hace acepción de personas. Él es cercano a los que le temen. Realmente Jesús estaba probando a esta mujer. No estaba siendo pesado con ello, estaba dándole una parábola. Esta mujer es la primera que vemos que responde a una parábola y le responde a Jesús, y más bien ahora fue Jesús que ya se quedó sin palabras por la fe que había en esta mujer. Él no hace personas, es cercano a los que le temen. La pregunta es, ¿temes tú a Dios?
¿Eres como esta mujer o estás confiando en tu propio desempeño? ¿Estás confiando en tu propia justicia, en que yo soy bueno, en que yo he hecho todas estas cosas? Si estás pensando en que estás bien con Dios porque haces todas estas cosas, felicidades, eres un buen fariseo. Felicidades, eres un buen religioso. Si estás pensando, yo soy lo peor, nadie daría nada por mí, yo no merezco nada, solo tengo a Jesús y por eso le sigo, felicidades. Eres como esta mujer sirofenicia. Dios no discrimina. Dios no echa a nadie fuera. Dios siempre está ahí. Debemos regocijarnos también, porque como dice Romanos 11, versículos 17 y 18, hemos sido injertados en el olivo. Siendo el olivo Israel, ellos no son mejores que nosotros. Fue el plan y propósito de Dios que Israel sirviera un rol mediatorio en lo que hizo por la promesa a sus padres. Pero eso no quiere decir que los gentiles nosotros seamos un segundo plano, porque ni modo, ya esto no funcionó, entonces bueno, vente tú. Así como cuando están seleccionando para un equipo de béisbol o de fútbol, de a ver, agarras al mejor, a ver, y después quedan los dos ya bien malos. Y ya dice, bueno, ninguno, pero hay que escoger uno. Entonces dice, ya, vente tú. Sí, ni modo, el menos peor. O tal vez cuando votamos también que uno vota por el menos peor. Pero esto no es nuestro caso. Somos parte del plan y propósito de Dios. Israel hoy día está en incredulidad. Es una nación pagana. No hay nada especial en él salvo que Jesús, que Dios los escogió. Y salvará un remanente, todos aquellos que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesús para salvación, no por ser judíos. Pero si hemos sido salvados y somos hijos de Dios, reconozcamos esa salvación y vivámosla con alegría. Y regocijémonos y demos gloria a Dios porque Él nos ha salvado. Porque podríamos, a pesar de no ser como esta mujer, estar perdidos en este mundo. Pero Él nos ha dado vida. Por último, si tú estás acá y escuchas esto y dices, no, pues yo la verdad es que no soy hijo de Dios. Y yo no tengo esta fe. Y yo no creo de esta manera. Y yo me siento como, no sé de qué están hablando. Estás perdido en tu pecado. Efesios 2 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, estamos separados, completamente separados, alejados de Dios. Y Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Y en Jesús hay salvación. Dios quiere y puede salvarte a través de Jesús. Y todo lo que tenemos que hacer es volvernos de nuestro pecado, ir hacia Él, pedir perdón, reconocerlo como Señor y Salvador y andar en novedad de vida. Es Él el que te cambia, es Él el que te regenera, el que te da un nuevo corazón. Pero debemos arrepentirnos, debemos decir, ya no quiero más esta vida, quiero tener certeza, quiero tener esta fe que tenía esta mujer, que yo no la tengo. La verdad es que he parecido más un religioso. Cuando yo analizo, si veo quién soy, no sé. ¿Será que soy los religiosos que criticaban a todos? ¿Será que soy aquellos que se sienten bien por estar haciendo las cosas de este mundo? ¿O soy como esta mujer que no tenía mucha, no tenía nada de qué gloriarse, pero tenía una fe? Y su fe le salvó. Y su fe permitió que su hija fuera sana. Lo peor es vivir como un religioso. Es lo peor que hay. Yo lo he hecho por muchos años. Es triste, es agotador, es en tus fuerzas. Nunca vas a quedar bien. Y viendo al otro por encima porque no hace, es fariseísmo. Que el Señor nos dé un corazón humilde, porque Él es cercano a los que le temen, pero mira de lejos al altivo. Que sepamos que Él no echa fuera a nadie. Si tú luchas en tu fe, si tú luchas con tu pecado, si tú estás luchando con un montón de situaciones, ven a Él.
Ven a Él porque Él no echa a nadie fuera. Echa tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. No dejes que este mensaje te pase por encima de la cabeza, sino reaccionemos a esto. Y adoremos si somos sus hijos. Si hay un religioso en nosotros, pidamos perdón y arrepintámonos y miremos, sigamos el ejemplo de esta mujer que reconoció quién era y pidió perdón y se arrepintió. No sabemos más las conversaciones, pero vemos evidencia de su fe en su respuesta, en llamarle Señor. ¿Es acaso Jesús tu Señor? ¿O es solo una bonita historia? Es simplemente, bueno, vamos porque es lo que hay que hacer, es lo que hay que cumplir. Pero el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y somos como muertos en vida. Yo no quiero ser como muerto en vida. Yo quiero tener vida y vida eterna. Y es lo que Jesús ofrece. Les invito a ponerse en pie. Vamos a orar para terminar y vamos a terminar cantando.